En medio de la vida cotidiana, algo inquietante comenzó a manifestarse en los rincones más inesperados del mundo. Algo que comenzaron a llamar el silencio. Este fenómeno no era simplemente la ausencia de sonido, era como si algo estuviera borrando todo el ruido y toda vibración. Empezó en pequeñas áreas, casi imperceptibles, pero con el tiempo, esas zonas de quietud absoluta se expandieron, engullendo ciudades enteras en un manto de silencio. Al principio, la gente lo tomaba como un fenómeno curioso, un misterio para los programas de televisión y los blogs de ciencia. No obstante, la curiosidad se transformó rápidamente en preocupación. Las zonas de silencio crecían, y con ellas una sensación de temor. Porque no era solo el silencio lo que asustaba a las personas, era lo que traía consigo. Los animales evitaban estas áreas, y los que se encontraban dentro de ellas presentaban un comportamiento extraño hacia las personas. El mundo entero observaba, reteniendo la respiración, mientras los científicos luchaban por entender qué estaba sucediendo. Era como si un gigantesco vacío se estuviera tragando todo sonido, dejando tras de sí un vacío absoluto. Los expertos en acústica estaban perplejos, ya que nunca habían visto nada parecido. En este escenario de desconcierto y temor creciente, una figura emergía en el campo de la acústica. Andrea Sámano, una científica reconocida en su campo, conocida por su habilidad para descifrar los misterios más complejos del sonido y la vibración. Su vida hasta ese momento había sido una mezcla de investigaciones de laboratorio y conferencias académicas, lejos de los reflectores del mundo en crisis. Pero todo eso estaba a punto de cambiar. Una tarde, mientras Andrea revisaba sus correos electrónicos, encontró una invitación que alteraría el curso de su vida. Un grupo internacional de científicos, patrocinado por varias organizaciones gubernamentales, la había seleccionado para formar parte de un equipo de investigación. Su misión era estudiar el silencio y encontrar una manera de comprenderlo y detenerlo. Al principio, Andrea sintió una mezcla de honor y duda. ¿Era realmente posible entender un fenómeno tan extraño y amenazante? Pero la científica en ella no podía dejar pasar la oportunidad de enfrentarse a un desafío de tal magnitud. Con un sentimiento de responsabilidad y un ligero temor por lo desconocido, aceptó la oferta. Mientras se preparaba para esta nueva y formidable tarea, el mundo a su alrededor seguía cambiando. Las zonas de silencio continuaban expandiéndose, tragándose pueblos y ciudades enteras, y dejando tras de sí una quietud sobrenatural. Las noticias informaban sobre personas atrapadas dentro de estas zonas, con un destino incierto. Y en el aire, una pregunta persistía, inquietante y sin respuesta. ¿Qué era el silencio? ¿Y qué significaba para el futuro de la humanidad? Andrea se sumergió en su nueva misión, con una mezcla de determinación y cautela. Rodeada de un equipo de expertos en diversos campos, comenzó a trazar un mapa del fenómeno. Utilizando una combinación de tecnología de vanguardia y técnicas de investigación de campo, se dedicó a estudiar las zonas afectadas por el silencio. Lo primero que notaron fue la extraña naturaleza del fenómeno. El silencio no era simplemente una ausencia de sonido. Era como si algo estuviera absorbiendo todas las ondas sonoras. Los instrumentos más sensibles mostraban una anulación total de vibraciones acústicas dentro de estas zonas. Esto era contrario a todo lo que Andrea conocía sobre la física del sonido. Mientras tanto, los testimonios de las personas afectadas comenzaron a llegar. Eran historias escalofriantes. Algunos hablaban de una sensación de opresión, como si el aire se volviera más denso. Otros describían una ansiedad inexplicable, un temor profundo que se arraigaba en su ser. Andrea comenzó a registrar estos testimonios en bitácoras de audio, capturando la esencia de sus relatos. 14 de mayo. Las revelaciones de las personas afectadas por el silencio son más terribles de lo que pensé. Hay algo en todo esto que me preocupa demasiado. A medida que avanzaba la investigación, los hallazgos se tornaban más perturbadores. Andrea descubrió que aquellas personas, expuestas prolongadamente al silencio,
sufrían de trastornos psicológicos severos. La paranoia, las alucinaciones visuales y un miedo intenso eran comunes en estos casos. En sus bitácoras, Andrea describía con detalle las visiones reportadas por los afectados. 25 de mayo. Las personas dentro de las zonas de silencio aseguran ver sombras moviéndose en la periferia de su visión. Experimentan sensaciones de ser perseguidos por entidades invisibles y algo los mantiene en un constante estado de miedo y terror. Los efectos psicológicos eran tan intensos que muchas de estas personas intentaban lastimarse a sí mismos, en un esfuerzo desesperado por escapar de sus horrores percibidos. La mayoría terminaba muriendo, ya sea por el miedo extremo que paralizaba sus corazones, o por las heridas autoinfligidas. Andrea documentaba estos casos con un creciente sentido de urgencia y desesperación. 9 de junio. Los casos de autolesiones en la zona de silencio aumentan alarmantemente. Es como si intentaran huir de algo que solo ellos pueden ver, algo que los sumerge en un terror extremo al punto de hacerlos atentar contra su vida. Pero había algo aún más aterrador. Andrea descubrió que la exposición prolongada al fenómeno de el silencio también borraba gradualmente los recuerdos. Comenzaba con olvidos menores, como nombres, direcciones y tareas diarias. Luego los afectados empezaban a perder recuerdos más significativos, como familiares, amigos, habilidades adquiridas durante años. Todo parecía desvanecerse en el aire. Y al final, aquellos expuestos durante periodos más prolongados se sumían en un estado casi vegetativo, incapaces de reconocer a sus seres queridos o recordar su propia identidad. Vagaban sin rumbo, perdidos en un mundo que ya no reconocían. Andrea se sumergió aún más en su trabajo, buscando desesperadamente una explicación o una solución, pero el silencio parecía burlarse de cada intento. Ninguna teoría, ninguna hipótesis parecía encajar con lo que estaban presenciando. Y fue entonces cuando hizo un descubrimiento sorprendente. Durante una expedición a una de las zonas más afectadas, Andrea encontró un patrón en la propagación del silencio. No era aleatorio, parecía seguir una ruta específica, como si estuviera siendo dirigido, o más inquietantemente, como si tuviera una voluntad propia. Este descubrimiento la llevó a una teoría que parecía sacada de una novela de ciencia ficción. El silencio era una respuesta de la Tierra, un mecanismo de defensa ante el abuso y el daño sufrido durante cientos de años. La idea parecía descabellada, pero cuanto más investigaba, más pruebas encontraba que apoyaban esta teoría. Zonas previamente contaminadas, con ruido excesivo o daño ambiental, eran las primeras en ser consumidas por el silencio. Era como si la Tierra estuviera intentando reiniciarse, borrando las huellas de la humanidad para comenzar de nuevo. Esta revelación dejó a Andrea y a su equipo en un estado de shock. Si el silencio era realmente una fuerza de la naturaleza, un mecanismo de defensa de la Tierra, entonces era imparable. No había tecnología, no había estrategia que pudiera revertirlo. Mientras Andrea reflexionaba sobre esta sombría realidad, las zonas de silencio continuaban expandiéndose, tragándose ciudades, bosques y océanos. La humanidad se enfrentaba a una posible extinción, o al menos, a una existencia en el olvido, en un mundo donde ya no eran la especie dominante. El descubrimiento de que el silencio era un mecanismo defensivo de la Tierra marcó un punto de inflexión en la investigación de Andrea. Ahora, con una mezcla de temor y asombro, se dedicó a desentrañar las implicaciones de esta revelación. Su equipo se centró en estudiar cómo el silencio se alimentaba de las zonas más afectadas por la contaminación acústica y ambiental. Parecía claro que la Tierra estaba reaccionando, buscando una forma de sanar las heridas infligidas por años de descuido. Andrea pasó días y noches, sumergida en datos y teorías, tratando de encontrar alguna pista que les permitiera, al menos mitigar los efectos del silencio. Sin embargo, cada nuevo descubrimiento solo reafirmaba la inevitabilidad de su avance. Era como si estuvieran luchando contra un gigante inamovible, una fuerza de la naturaleza,
que se había cansado de los excesos humanos. La científica, conocida por su racionalidad y su enfoque metódico, comenzó a sentir el peso de la desesperación. La tristeza y la resignación eran palpables en cada palabra. 28 de agosto. No hay manera de detenerlo. El silencio es una respuesta, un castigo quizás, un reinicio del planeta para sanar sus heridas. Ante algo de tal magnitud, ¿qué podemos hacer? A medida que el silencio seguía extendiéndose, la realidad de la situación se hizo más clara. No había una solución mágica, no había un final feliz en esta historia. La humanidad debía enfrentar los hechos e intentar sobrevivir en un mundo completamente diferente. En un acto de aceptación, Andrea decidió dedicar sus esfuerzos a ayudar a las personas para adaptarse a esta nueva realidad. Trabajó en desarrollar tecnologías y métodos para vivir en silencio, para comunicarse sin palabras, para encontrar paz en un mundo sin sonido. Era una batalla diferente, una lucha por la supervivencia, en un escenario cambiado, pero era una lucha que aún tenía sentido. En su última grabación, Andrea habló no solo como científica, sino como una habitante más de este nuevo mundo. 12 de septiembre. Nos encontramos en el umbral de un nuevo comienzo, un renacer silencioso. Aprender a vivir de nuevo en este mundo, sumido en el silencio, es como aprender a respirar bajo el agua. Es antinatural, desafiante, pero inevitable. El silencio nos ha moldeado, nos ha despojado de lo que una vez fuimos y nos ha dejado a la deriva en un mar de olvido. Aún estamos aquí, pero somos ecos de lo que una vez fuimos. Sombras humanas vagando en un mundo que ya no reconoce nuestras voces. Somos supervivientes de un apocalipsis silencioso, testigos del último acto de una humanidad que se desvanece suavemente en el abismo del olvido. El mundo se había transformado irrevocablemente. El silencio, implacable en su expansión, había cubierto gran parte del planeta. Andrea Sámano, enfrentándose a esta nueva realidad, llegaba a una aceptación desgarradora. Nadie, ni siquiera ella, escaparía de su alcance. Las personas que sobrevivían en estas zonas silenciosas enfrentaban un destino particularmente melancólico: el deterioro gradual de sus recuerdos. Cada día, pequeños fragmentos de su pasado se desvanecían, dejando huecos en sus identidades y en su historia compartida. En un acto final de desafío y esperanza, Andrea comenzó a documentar sus propias memorias. Sabía que el olvido la alcanzaría, pero no podía resignarse a desaparecer sin dejar rastro. Grabó mensajes, escribió diarios y tomó fotografías, todo en un intento desesperado de preservar algún fragmento de sí misma, de recordar algún día quién había sido y a quiénes había amado. Finalmente, con su laboratorio convertido en un santuario de recuerdos, Andrea decidió enfrentar el silencio por última vez. Salió al exterior, bajo un sol que brillaba indiferente sobre un mundo cambiado. Con una mezcla de tristeza y de paz, se sentó a observar las fotografías de su familia, de su amado perro, absorbiendo cada detalle, cada sonrisa y cada mirada, sabiendo que pronto, incluso esos rostros familiares, se desvanecerían en la vasta quietud del silencio. El mundo, ahora completamente envuelto en el abrazo del silencio, se había sumergido en una quietud total. Este silencio absoluto no era solo la ausencia de sonido, era un vacío que tocaba el alma, y un recordatorio constante de lo que se había perdido. Las ciudades y los bosques, los océanos y los desiertos, todos compartían el mismo destino silencioso, un mundo donde la voz de la humanidad había sido apagada. En este paisaje de silencio, una pequeña parte de la humanidad logró adaptarse y sobrevivir. Pero esta supervivencia tenía un costo elevado: la pérdida completa de sus recuerdos. Sin pasado, sin historias, sin recuerdos de seres queridos, se encontraban indefensos, vulnerables ante un futuro incierto y desconocido. En la última imagen del final, Andrea se encontraba sentada tranquilamente bajo el sol, rodeada de un paisaje sereno, adornado con flores silvestres que bailaban con la brisa, reflejando una paz melancólica. En sus manos, las últimas páginas de su diario,
y fotografías de tiempos mejores se agitaban suavemente antes de ser llevadas por el viento. Era un momento de despedida, no solo para Andrea, sino para todo lo que había representado la humanidad. El viento, jugando con estos recuerdos, parecía susurrar un adiós final, llevando consigo las últimas huellas de un mundo que una vez estuvo lleno de sonido, de vida y sobre todo, de memorias. Espero que les haya gustado el relato. De ser así, no olviden suscribirse al canal y activar la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los relatos que publico cada semana. Les agradezco mucho y hasta el próximo relato.